Entregaron al bebé en un hotel de Roma. Sin testigos, sin documentos oficiales, solo una sonrisa falsa del intermediario y un maletín lleno de dinero en efectivo. El actor miró al bebé como quien lee un guión recién escrito y lo metió en el coche sin hacer una sola pregunta. No fue una adopción, fue una compra, y no era el único. Durante décadas, Hollywood construyó su imagen a base de matrimonios por contrato, biografías inventadas y madres que desaparecían durante 9 meses, solo para luego adoptar a sus propios hijos. Pero lo que pocos saben es que, tras bambalinas, algunas estrellas movieron dinero, aprovecharon sus contactos y exigieron silencio para conseguir bebés del extranjero, lejos de la ley, lejos de las preguntas. Hoy, sacamos a la luz los nombres, los rumores, los tratos sucios que nunca llegaron a los titulares, pero que muchos en los estudios conocían demasiado bien. Cuando Shirley Temple dejó atrás los rizos y los reflectores, muchos creyeron que su vida se había vuelto tranquila. Pero un detalle nunca tuvo sentido. Apareció un niño sin mucha explicación, con un pasaporte extranjero y un registro que no coincidía con ninguna agencia oficial. En círculos privados europeos, se hablaba de una red que facilitaba niños a cambio de donaciones sin fines de lucro. El nombre de Temple solía mencionarse entre los elegantes, los discretos, los que no querían esperar en las filas legales de adopción. No hubo declaraciones, ni entrevistas, solo un cambio en su rutina y una aparición repentina sosteniendo a un bebé. Lo presentó como adoptado, pero nunca dijo dónde, cuándo ni a través de quién. La parte más extraña, la documentación de esa supuesta adopción no aparece en ningún archivo público, y cada vez que un periodista lo mencionaba, la entrevista terminaba en ese instante. Nadie quería tocar el tema porque todos sabían que algo había pasado por debajo de la mesa, y si salía a la luz, ella no caería sola. Rock Hudson protegía su imagen como quien cuida una bomba de tiempo. Nunca dejaba cabos sueltos, jamás improvisaba fuera del guión. Por eso, cuando empezaron a circular rumores de que había conseguido un bebé en Sudamérica sin registro, sin papeles, todos sabían que no era otro cuento inventado de Hollywood. Lo hizo todo en silencio. La versión más repetida dice que usó un viaje de la fundación como excusa, se reunió con un contacto de confianza y se fue con un niño que reapareció meses después en otra ciudad bajo otro nombre. Nunca habló de eso, ni siquiera con sus confidentes más cercanos. Pero algunas exparejas mencionaron a un niño que nunca apareció en ningún registro oficial, que vivía en una casa aparte con otra familia, como si fuera un alquiler a largo plazo. El objetivo era proteger su imagen, evitar preguntas incómodas y preservar el personaje. Pero la parte más fuerte del rumor, todo se hizo en efectivo, sin abogado, sin juez, solo acuerdos verbales. Lo que pasó ahí no estaba en el guión, pero todos los que trabajaban cerca de él lo sabían. Eleanor Parker nunca fue de dar explicaciones. Cuando un periodista le preguntó por qué apareció con un bebé después de años de silencio, simplemente respondió: "No todo tiene que hacerse público". Ese bebé nunca tuvo un certificado de nacimiento en Estados Unidos, y según los registros de California, no hay ninguna adopción registrada a su nombre en ningún condado. Lo que sí existía, sin embargo, era un rumor persistente en los sets donde trabajaba, que recurrió a un intermediario en México después de un aborto espontáneo que nadie siquiera sabía que había tenido. Quienes la conocían decían que, tras la pérdida, desapareció durante varias semanas y regresó con una mirada diferente en los ojos. Meses después, tuvo un niño el que llamaba Mi Milagro, pero nunca lo llevó a eventos, nunca apareció con él en la prensa. La única evidencia de su existencia llegó a través de comentarios filtrados. Un maquillador afirmó una vez que Parker lo miró y le dijo: "A veces el amor llega en avión y sin preguntas". Lo que sucedía detrás del camerino no formaba parte del guión, y en este caso, tampoco lo era un certificado de nacimiento. Katharine Hepburn nunca fue una mujer de escándalos públicos, pero sí era conocida por sus decisiones firmes. Una de ellas fue negarse a cualquier proceso de adopción dentro del país.
Curiosamente, existen registros informales, filtraciones de embajadas y susurros de asistentes que sugieren lo contrario, que utilizó contactos en Europa del Este para conseguir un bebé. Sin cámaras, sin registros. Los que estaban cerca de ella sabían que había tenido problemas de salud relacionados con el embarazo, algo de lo que nunca habló en entrevistas. La historia resonaba por los pasillos de los estudios, una actriz poderosa, desesperada por construir algo propio, viajando en privado, usando pasaportes con nombres falsos. Cuando le preguntaban si tenía hijos, respondía con frialdad, pero los rumores decían que ese niño vivía con un amigo de la familia en otra ciudad, sin un apellido famoso, pero con todo pagado. No había fotos, ni apariciones públicas, solo la sensación de que en algún lugar alguien sabía la verdad y estaba muy bien escondida. Después de su divorcio, Cary Grant sabía que cualquier error podía destruir su imagen. Así que cuando decidió tener un hijo, lo hizo fuera del radar. La versión más repetida de la historia dice que voló a Sudamérica, cerró un trato con una red privada y regresó con un bebé que nadie podía rastrear. No había documentos legales, ni audiencia de adopción, solo un nuevo niño en su círculo íntimo sin apellido oficial y con una niñera que hablaba otro idioma. El personal de la casa lo sabía, pero nunca habló. Todo se manejaba con dinero y silencio. Se dice que una vez un fotógrafo lo sorprendió en la playa con el niño y la foto fue comprada y destruida antes de que llegara a la prensa. Era mío, pero no para mostrarlo, supuestamente dijo Grant en una cena privada. Esa frase se regó como pólvora entre los actores, porque en ese mundo, mostrar era debilidad y ocultar era parte del trato. June Allison y Dick Powell querían una familia, pero no estaban dispuestos a esperar años en la burocracia. Fueron directamente con Georgia Tan, la mujer que manejaba las adopciones como si fueran audiciones. Consiguieron un bebé sin saber su nombre original, sin conocer su historia. Simplemente firmaron y se lo llevaron a casa. Hoy se sabe que muchos de esos niños fueron arrebatados a la fuerza de sus madres, vendidos según su apariencia y entregados de acuerdo a las preferencias del cliente. Lo más inquietante es que Allison hablaba del niño como una bendición, mientras esquivaba cualquier pregunta sobre su origen. Powell, por su parte, manejó todo a través de contactos privados, líneas directas, acuerdos fuera de registro, nada que dejara rastro. Lo que importa es que lo amamos, dijo una vez, pero nunca explicó cómo lo consiguieron. Y en Hollywood, cuando alguien repetía esa frase demasiadas veces, normalmente significaba que había algo que no podían contar. Mary Pickford era la reina de Hollywood, el rostro de la pureza y los valores familiares. Pero detrás de esa imagen, muchos aseguraban que tenía tratos frecuentes con Georgia Tan, la mujer que manejaba las adopciones como si eligiera utilería. No hay registros claros, ni documentos oficiales, pero los testimonios de asistentes y choferes hablaban de viajes rápidos a Tennessee y paquetes que no eran utilería. Nadie decía una palabra porque ella era intocable, pero la historia se repetía en cada set. Los rumores más fuertes surgieron cuando, de repente, presentó a un niño como suyo. Sin anuncio formal, sin audiencia en la corte, sin adopción pública, solo un cambio en la rutina. Lo llevaba al set, pero nunca hablaba de él. Una vez, un miembro del equipo la escuchó decir, «Él no necesita saberlo todo, solo que ahora está a salvo». Esa frase quedó flotando, porque en esos tiempos, estar a salvo no significaba legalidad, y en su caso, nadie supo nunca la diferencia. Cuando Loretta Young desapareció del ojo público durante varios meses, los rumores se esparcieron rápido, pero nadie esperaba que regresara diciendo que había adoptado a un bebé, uno que se parecía sorprendentemente a Clark Gable. La verdad, revelada años después, era que el niño era su hijo biológico, fruto de una relación secreta con Gable. Ella fingió una adopción para evitar el escándalo, supuestamente enviándolo a Europa y luego recuperándolo meses después como si fuera una madre externa. Fue una mentira construida con precisión. Cambios de ciudad, silencios forzados y contratos de confidencialidad para todo el personal médico. El niño creció sin saber la verdad.
Años después, todo salió a la luz, pero en ese momento, la mentira fue elogiada por los estudios porque protegía a todos. ¿Hasta dónde llegará una estrella para proteger su carrera, incluso de su propio hijo? En Hollywood, esa respuesta vale más que un Oscar. Aunque a menudo se le menciona como el esposo de June Allison, Dick Powell tenía sus propios asuntos aparte. Las fuentes indican que él utilizó los servicios de Georgia Tan incluso antes de casarse, buscando soluciones rápidas para asuntos familiares privados. Esto no se trataba solo de formar una familia, se trataba de controlar la narrativa. En aquel entonces, el origen no importaba, la imagen sí. Hubo un caso en particular. Un niño apareció bajo su cuidado y nadie en su círculo sabía de dónde había salido. Nadie lo acompañó en ningún trámite porque no existía tal trámite. Solo una firma, una llamada telefónica y un pavo que nunca se reportó. Powell se movía discretamente, pero no inocentemente. Cuando Georgia Tan cayó, su nombre apareció en documentos que desaparecieron tan rápido como se filtraron, y en Hollywood, eso solo pasa por dinero o por miedo. Jane Russell no solo brilló en pantalla como un símbolo de Hollywood, también hizo historia por su papel en las adopciones internacionales. En 1952, se decía que había adquirido un niño en Irlanda del Norte, de Derry, por una suma cercana a 1,000 libras tras una adopción que nadie vio procesarse legalmente en ese momento. La prensa nunca informó al respecto, pero a puerta cerrada, los rumores decían que compró la custodia con dinero en efectivo y silencio, saltándose el proceso oficial. La actriz llegó al aeropuerto con un niño en brazos, lo presentó como su hijo sin mostrar ningún papel, y nadie se atrevió a cuestionarlo públicamente. Más tarde, un tribunal permitió que la adopción se formalizara, pero un proceso que comenzó en secreto y con dinero en efectivo logró lo que hoy harían Internet y abogados. Su imagen de mujer intachable y sus valores cristianos, junto con su estatus de ícono de la pantalla, sellaron un trato que solo unos pocos supieron que existía. Esa mirada suya, que decía más que una línea de diálogo, valía más que cualquier guión legal. En el Hollywood clásico, la ilegalidad no siempre se ocultaba, simplemente se disfrazaba. Actrices en vestidos de gala recogiendo bebés en aeropuertos sin ningún papel, actores firmando acuerdos en países donde la ley era débil y el silencio se podía comprar fácilmente. Estos niños no formaban parte del guión, pero sí de una industria que convertía todo en espectáculo, incluso la paternidad. Y mientras el público aplaudía en los cines, muchos sabían exactamente lo que estaba pasando. Guardaban silencio por conveniencia, por miedo, o porque el dinero valía más que un acta de nacimiento. Hoy en día, estas historias siguen siendo incómodas porque revelan lo que nadie quiere admitir, que el glamour del cine también ocultaba compras que nunca debieron ocurrir. Si quieres más historias que nunca salieron en los titulares, pero de las que muchos aún susurran, suscríbete. Lo que viene a continuación no es ficción. Nunca lo fue.